Bueno, Dios te bendiga, vamos a la dirección del primer libro de Crónicas, capítulo 7 ya. El pasaje se llama Descendientes de Isaacar. Entonces, de hecho, prácticamente desde el capítulo anterior hasta bastante, el capítulo 9, 10, sigue, hasta el 9, hasta el capítulo 8, habla de las tribus de Israel. Pues entonces vamos a seguir con el capítulo 7, dice Descendientes de Isaacar. Verso 1 dice, los hijos de Isaacar fueron 4, Tola, Fua, Jabsu y Simrón. Los hijos de Tola, Uzi, Rafael, Geriel, Jamai, Gibson y Samuel, y jefes de las familias de sus padres. De Tola fueron contados por los linajes en el tiempo de David, 22.600 hombres muy valorosos. Entonces aquí lo que pasa es que en Israel, en la cultura judía, bueno, no judía, hebrea, es demasiado importante de dónde vienes, quién es tu padre. Y a mi modo de ver las cosas, no tan solo la cultura hebrea, sino todo el Medio Oriente, es demasiado importante quién es tu padre, de dónde vienes. Recuerden que en un principio decía, por ejemplo, David, hijo de Isaí, y así. O sea, era demasiado importante de dónde venías, quién eras, porque eso definía quién eras realmente. Quién era tu padre. Si tu padre era alguien, tú eras alguien. Y así. Entonces, verso 3, hijo de Uzi fue Israías, y los hijos de Israías, Micael, Obadías, Joel y Isaías, y por todos 5 príncipes. Entonces, y había con ellos un su linaje por la familia de sus padres 36.000 hombres de guerra, porque tuvieron muchas mujeres e hijos. Bueno, eso de tener varias familias está prohibido desde siempre, siempre ha sido así. Recordemos que en el ley del Edén fue creada una única pareja. Verso 5, y sus hermanos por todas las familias de Secar con todos por su energía eran 87.000 hombres valientes en extremo. Entonces, pues aquí, eso de la valentía, no sé qué decir sobre eso. O sea, se atrevían a ir a la guerra, no dice por qué eran considerados valientes. De hecho, hay un mito cuando Jerusalén era atacada. Recordemos que Jerusalén era una ciudad muy amurallada. Cuando la atacaban, a veces quedaba un parte del muro destruido. Entonces, alguien tenía que ponerse ahí para evitar que entraran a la ciudad. Entonces, eso era de valientes, ¿verdad? Cuando pues sí, cuidar una parte del muro destruida era de valientes eso. De hecho, incluso en el Nuevo Testamento sí sigue siendo lo mismo. Porque el reino de los cielos es arrebatado por los valientes. Bueno, dice violentos, pero algunos dicen que quiere decir valientes. Pues entonces, por terminar ese primer pasaje, porque el siguiente pasaje dice descendientes de Benjamín. Vamos a tener que, bueno, vamos a seguir. Los hijos de Benjamín fueron 3: Bela, Beker y Gedeiel. Los hijos de Bela, Esbón, Uziel, Jerimot e Iri, y 5 jefes de casa paternas, hombres de gran valor y de cuya descendencia fueron contados 22.034. Los hijos de Beker, Semira, Joás, Elezer, Elibenai, hombre Jeremot, Abías, Anatod y Alamed. Todos estos fueron hijos de Beker. Y contados por sus descendientes, por sus hijos, los que eran jefes de las familias, resultaron 20.200 hombres de grande esfuerzo. Y el hijo de Jehiel fue Bilán, y los hijos de Bilán, Jeús, Benjamín, Aod, Kenana, Setán, Tarsia y Isahar. Entonces recordamos, en la cultura hebrea se enfatiza demasiado quién es tu padre, de dónde vienes, quién es tu familia. Por eso es que dicen que eran hombres valientes, que eran valerosos, otros que eran muy ricos, y otros que hacían cierto oficio. Algunos trabajaban el bronce y así. Entonces, bueno, es que así es la cultura hebrea. Están bien definidas las familias. Verso 10, hijo de Gediael fue Bilán, y los hijos de Bilán, Jeús, Benjamín, Aod, Kenan, Setán, Tarsis y Aizahar. Todos esos fueron hijos de Gediael, jefe de familias y hombres muy veloces, 17.200 que salían a combatir en la guerra. Supin y Upin fueron hijos de Ir, y Usim, hijo de Aer. Pues entonces aquí se sigue enfatizando cada familia, quién era cada familia, de dónde viene. Si, por cierto, también se enfatizaba lo malo.
aquellos defectos. Sí, o sea, la cultura hebrea no es perfecta, a pesar de ser pueblo de Dios, no eran perfectos. De hecho, en la cultura hebrea se sacaban a las personas que nacían con algún defecto físico o psicológico, a los 2 años los sacaban de su familia. Recordamos que en el Nuevo Testamento hay una historia que habla sobre un ciego, una persona que estaba ciega de nacimiento, incluso decían que estaba ciega de nacimiento. Entonces esa persona, dentro de la cultura hebrea, a los 2 años a las personas discapacitadas, físicamente o psicológicamente, los sacaban de su casa a la calle. Eso era así en la cultura, así es en la cultura hebrea. Entonces, obviamente que, bueno, me imagino que Dios va en contra de eso, porque abandonar a una persona así, pues, no es nada bonito. Entonces, este, em, entonces aquí se enfatiza demasiado de dónde vienen cada persona, cada familia está bien definida. De hecho, como les dije, la genealogía está bien definida, por lo menos en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos con el siguiente pasaje, dice, descendientes de Neftalí, los hijos de Neftalí, Jaasel, Guni, Geser, Salmón, hijos de Bila. Por cierto, nada más es un verso, por cierto, de Neftalí. El siguiente pasaje dice, descendientes de Manasés, los hijos de Manasés, Ariel, al cual dio a luz su copina la Siria, la cual también dio a luz a Maquir, padre de Galat, y Maquir tomó mujer de Upim y Supim, cuya hermana tuvo por nombre Maca, y el nombre del segundo fue Zelofejala, y Zelofeja tuvo hijas. Y Maca, mujer de Maquir, dio a luz un hijo y lo llamó Pérez, y el nombre de su hermano fue Ceres, cuyos hijos fueron Ulam y Rekem. Bueno, entonces, Manasés, de hecho la tribu de Manasés es una de las más numerosas. Por cierto, la tribu de Manasés era la caballería de Israel. Bueno, entonces seguimos, verso 17, hijos de Olam fue Bedán, estos fueron los hijos de Galat, hijos de Maquir, hijos de Manasés. Y su hermana Amoleke dio a luz a Isod, a Bieser y Maala. Y los hijos de Semena fueron a Ayan, Sigmi, Likni y a Aniam. Recordemos nada más por otro, como dato curioso, Manasés y Efraín eran hermanos y hijos de José. Pero aquí hay una parte interesantísima, porque José el soñador se casó con una egipcia. Y esa no era cualquier persona, era hija de un sacerdote egipcio, es decir, que contaminó a sus hijos. Esto ya es espiritual y es prácticamente algo que he escuchado de otros pastores, que, o sea, si una persona está contaminada, contamina a la otra. Es bueno, por lo menos si era en el Antiguo Testamento. Entonces, en esos pueblos, tanto en Manasés como en Efraín, se manifiesta un poco de la idolatría egipcia por parte de la esposa de José, hija de un sacerdote. Pero bueno, eso no significa que siempre sea así, simplemente deben dejar el pecado y limpiarse y así. Bueno, entonces vamos con el siguiente pasaje, por cierto, el siguiente de Efraín. Como le dije, Manasés y Efraín eran hermanos. Los hijos de Efraín, Sutel, Aberes, su hijo, Tahat, su hijo, Elad, su hijo, Tahat, su hijo, Saad, su hijo, Sutel, su hijo, Eser y Elad. Mas los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron porque vinieron a tomar sus ganados. Y Efraín, su padre, hizo duelo por muchos días y vinieron sus hermanos a consolarlo. Bueno, entonces, verso 23, después de él se llegó su mujer y llegó su hijo, un hijo, el cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Pues, ¿por qué pasan estas cosas? Así prácticamente, pues la causa la paga del pecado es la muerte. Recordemos que en alguna ocasión uno de los hijos de Judá, así era uno de los, el patriarca de Judá. De hecho, dos de sus hijos fueron muertos por causa del pecado. Dice que Dios los vio y que les agradó lo que hacían.
y por eso les quitó la vida. Verso 24 de su hija Suesera, la cual edificó a Bet Orón, la baja y la alta, a Usensera. Hijo de este Bería fue Refa y Resef, y Tela su hijo, y Tahan su hijo, Ladán su hijo, Amid su hijo, Elisama su hijo, Non su hijo, José su hijo, y la heredad y habitación de ellos fue Betel con sus aldeas hacia el oriente, Narán y la parte del occidente, Geser y sus aldeas. Asimismo Siquim con sus aldeas, Tagas y sus aldeas. Junto al territorio de los hijos de Manasés, Betsean con sus aldeas. Tahaná con sus aldeas, Megido con sus aldeas, y Dor con sus aldeas. En estos lugares metieron los hijos de José, hijo de Israel. Vamos con el siguiente paso. Bueno, entonces, aquí vemos como, de hecho, por cierto, Efraín representa un país actualmente, ¿verdad? De hecho, Efraín significa fructífero, es decir, que Efraín, la tribu de Efraín es una tribu próspera y rica. Obviamente que no son ricos porque sí, son ricos porque trabajan, porque se esfuerzan y porque están bendecidos. Vamos con el siguiente pasaje, descendientes de Asher. Los hijos de Asher, Ibna, Isua, Isui, Bería y su hermana Sera. Los hijos de Bería, Eber y Malquiel, el cual fue padre de Birisabit. Eber engendró a Jaflet, Somer, Otam y su hermana de ellos. Los hijos de Jaflet, Pasak, Bimal y Asbat. Esos fueron los hijos de Jaflet. Y los hijos de Semeraía, Roga, Jehuba y Aram. Y los hijos de Elem, su hermano Sofa, y Naseres y Yamal. Los hijos de Sofa, Sua, Ernefer, Sual, Ber, Imra y Beser, Od, Sama, Silsa, Itran y Bera. Los hijos de Jeter, Gifone, Pispa y Ara. Los hijos de Ula, Ara, Aniel y Resía. Todos estos fueron los hijos de Aser, cabezas de familias paternas, escogidos por sus cabezas de príncipes, y con todos que fueron por su linaje entre los que pueden tomar las armas, el número de ellos fue 26,000 hombres. Bueno, entonces aquí vemos como, es que no sabemos, la Biblia dice por qué les importa tanto de dónde vienen. Bueno, Dios pone esto para que todos aprendamos de dónde venimos. Que la cultura hebrea sea demasiado importante de dónde vienes, que te dé un rango, por así decirlo. Por ejemplo, los que son príncipes tienen el rango más alto, los que son, no sé, escribas tienen un rango menor y así. Pues Dios no lo quiso así. Dios puso esto para que aprendamos, porque aquí estamos todos. De hecho, me refiero más un poquito más a Éxodo, donde viene la genealogía de Adán, porque de Adán venimos todos, de Noé más bien, de Noé venimos todos, de ahí venimos todos y viene la descendencia de Noé, de ahí venimos todos. Pero Dios lo puso para que sepamos de dónde venimos, no para que practiquemos el clasismo, para darnos rangos de acuerdo a dónde vienes. Dios, porque eso es asesinato de personas y eso está prohibido. Pues entonces, como le dije, Dios puso esta tecnología para que sepamos de dónde venimos, de quiénes fueron nuestros ancestros. Pero hasta ahí, no para clasificarnos de acuerdo a lo que eran a nuestros ancestros. Bueno, entonces era todo por hoy. Que tengan un excelente día. Dios te bendiga.